El día de hoy nos toca la práctica número 8, Electronics Workbench, simulación de circuitos digitales, instrumentos digitales. Vamos a cumplir dos objetivos. Uno de ellos es utilizar los instrumentos y los elementos o componentes del laboratorio virtual Electronic Workbench. El objetivo número 2, construir y conocer el comportamiento de un circuito digital. Para el primer circuito vamos a seleccionar un generador de palabras, un analizador lógico y una compuerta. Debiendo de recordar que en el generador de palabras se debe de obtener la secuencia en las salidas correspondientes a las entradas de la compuerta 00, 01, 10, 11, 00, 01, 10, 11. Ustedes pueden poner 4, 8 o 12 estados, no se preocupen, eso ya es a consideración de cada uno de ustedes. Entonces dice que nuestra compuerta que ustedes hayan seleccionado, que puede ser una AND, una OR, la que ustedes gusten, se va a armar. Las entradas de su compuerta irán conectadas a la salida de su generador de palabras y a su vez conectadas a las entradas de alguna u otra manera del analizador lógico, y la salida de la compuerta a la entrada del analizador lógico, como se puede observar ya en nuestro diagramita que ya está hecho. Maximizamos el analizador de estados lógicos y se había mencionado que para tener una mejor visualización del funcionamiento de nuestro generador de palabra debemos de tener una frecuencia en promedio de 3 Hz. Cuando nosotros utilizamos el analizador de estados lógicos, por default, si nos vamos a las opciones de reloj, por default nos muestra un reloj, su funcionamiento, mejor dicho, el reloj está en 10 kHz, por lo cual la frecuencia del generador de palabra con el tiempo del reloj no están en la misma sintonía, no están en el mismo valor. Entonces hay que ajustar este tiempo, ponemos Hz, ponemos un valor bajo en promedio, vamos a ponerlo en 3 Hz, el reloj de nuestro instrumento, y le damos a aceptar. ¿Qué es lo que va a suceder? El generador de palabra nos va a mostrar los datos o nos va a proporcionar la lectura de los datos correspondientes como lo vemos ahorita. Activamos la simulación, vemos el corrimiento de nuestra barra lectora de datos y vemos en la parte inferior cómo se dan esos cambios en este nodo de salida y en este otro. Son los datos que se proporcionan a la compuerta para que se vea reflejado su funcionamiento en el analizador de estados lógicos. Si nosotros no tuviéramos en el mismo tiempo el analizador de estados lógicos, no podríamos visualizar las señales correspondientes a las entradas y a la salida que nos está entregando el circuito. Este instrumento cuenta con dos banderas para nosotros utilizar o tomar los valores correspondientes, dependiendo lo que se quiera analizar o visualizar. Tenemos aquí marcados los estados de las entradas y su salida correspondiente. Datos de entrada y salida correspondiente. Aquí tiene un pequeño desfasamiento, ya que
ese pulso de salida que está aquí corresponde a estas dos entradas. Entonces, así es como funciona la primera parte de nuestro circuito. Entonces, quiere decir que usted como alumno debe de realizar las gráficas correspondientes, es decir, las obtenidas en el analizador lógico, tanto para las entradas como para la salida. Y esto lo puede hacer para la compuerta que usted quiera. No es necesario que se tenga una compuerta en común. Ahora pasaremos al siguiente circuito, en donde vamos a cambiar el generador de palabras y el analizador lógico por la tabla de verdad. Es decir, vamos ahora a traer al convertidor lógico y también vamos a seleccionar una compuerta que es la que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser una compuerta AND, una OR, no. Y vamos a conectar las entradas de nuestra compuerta a cualquiera de las entradas del convertidor analógico y su salida en la última entrada. Bueno, maximizamos nuestra ventana correspondiente al convertidor lógico y nosotros vemos que ya están activos los nodos, mejor dicho, nos va a mostrar por default una ventana vacía sin nodos activos. Ya los tenemos conectados, pero no están activos, ya que nosotros no hemos seleccionado ninguna de estas opciones, no le hemos dado instrucción de funcionamiento. La primera opción es de un circuito conectado a las entradas y a la salida correspondiente. Estos son los nodos o la representación de los nodos donde se conectan las entradas. Este es el nodo correspondiente a la salida. Bueno, dentro de las conversiones, el primer icono o el primer botón es de un circuito conectado a este instrumento. Podemos obtener su tabla de verdad. Siguiente icono o siguiente botón de la tabla de verdad, podemos obtener su expresión booleana. Si esta expresión fuera muy grande, tenemos una tabla de verdad que nos puede entregar simplificada dicha expresión booleana. Siguiente botón, tenemos la expresión booleana y podemos obtener la tabla de verdad. El siguiente botón, de la misma expresión booleana, podemos obtener un circuito en compuertas. Y el tercer botón, el último botón, perdón, es de la expresión booleana a un circuito pero de compuertas NAND. Esas son las opciones con las cuales nosotros contamos con dicho instrumento. Entonces, de esas 6, la única que podemos utilizar es la primera, de circuito que ya está conectado a la tabla de verdad. Ahí tenemos nuestra tabla de verdad. Posteriormente vamos a obtener su expresión booleana, que el resultado se va a ver reflejado aquí abajo. Y por último vamos a obtener el circuito correspondiente, que es este. Ese es el circuito correspondiente a dicha expresión. Si se nos llegara a dañar un circuito o no tenemos los circuitos correspondientes y tenemos compuertas NAND, podemos realizar el mismo. Presionamos el último botón y este es su circuito equivalente para nuestra expresión con compuertas NAND. Ahora, lo que usted como alumno debe de hacer es dibujar el circuito equivalente con las compuertas respectivas que usted haya seleccionado para poder realizar esta práctica. Con esto, usted tendrá como obligación realizarlo para 1, 2 o 3 compuertas más. Ahora vamos por los últimos 2 circuitos que se armarán. Vamos a requerir un generador de palabras
un display de 7 segmentos y se conectarán de acuerdo a cómo está indicado. La terminal número 1 con la entradita número 1, la entradita número 2 y así sucesivamente hasta a completar las terminales de los 7 segmentos. En dado caso que usted no supiera, ya sabe, le damos doble clic, le damos File y ahí se verá que empiezan de izquierda a derecha la secuencia. Ahora vamos a darle doble clic al generador de palabras. Bueno, nosotros ya tenemos nuestro generador de palabras, ya tenemos las conexiones correspondientes y lo que sigue es ir generando los valores o los números que nos va a mostrar el display correspondiente a cada renglón. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar el buffer que tiene nuestro indicador, nuestro instrumento en la parte de abajo donde dice binario. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es lo que sigue, es el que sigue. Damos un clic en el primer renglón, nos vamos a colocar en los 7 ceros correspondientes a las conexiones ya realizadas, para que manipulando o cambiando estos valores obtengamos el dígito correspondiente. Entonces yo borro 7 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correspondientes a cada segmento del display y voy a activar los que me van a demostrar o a mostrar el dígito 0. Vamos a ver un ejemplo de cómo es ese display. Y entonces aquí tenemos nuestro display de 7 segmentos. Para el 0 tenemos que el segmento G es el que está apagado, los demás están activos. Para el número 1 tenemos que el segmento G, F, E y D están apagados, C y D están activos y A está apagado. Y así sucesivamente cada segmento va a tener activación y desactivación para ir generando los siguientes números correspondientes a ese conteo ascendente. Y bueno, entonces aquí tenemos nosotros una vez que ya seleccionamos el renglón, vamos a dejar el segmento G en 0 y los demás van a ser unos. Vamos a conectar dicho display y presionamos ahora el botón de Step, con lo cual me va a generar el número de 0. Si yo quiero generar el número siguiente después del 0, que es el 1, tengo que dar clic en el siguiente renglón. Aquí lo estoy sombreando para ejemplificar, pero nada más es un clic. Y si ustedes observan, el buffer nuevamente está limpio. Nuevamente lo que voy a hacer ahora, como nada más son 2 segmentos los que se activan para el 1, que es el segmento B y el segmento C, me recorro un 0 que es el segmento A y nada más voy a cambiar los dos ceros siguientes por estados altos o 2 unos. Presiono Step y observo que me aparece el número 1. Si yo quiero ahora que se genere el número 2, tengo el segmento A, tendré el segmento B, el segmento G, después el segmento E y por último el segmento D, que sería el recorrido que estoy indicando. Perdón. Sería el recorrido para el número 2 con este display.
Bueno, pues lo que voy a realizar ahora es, le doy clic al siguiente renglón. Una vez que ya le di clic al siguiente renglón, voy a modificar los estados o los niveles de activación, y entonces voy a borrar todos los ceros, los correspondientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y entonces el G está activo. Pongo un 1, después el siguiente es un 0, después E en 1, D en 1, C en 0, y por último A, B y A están en 1. Presiono Step y me tiene que visualizar el número 2. Y entonces, si yo activo la simulación de mi circuito y voy dándole Step paso a paso, voy a ver que tanto el renglón va cambiando y me va mostrando el valor correspondiente. Presiono Step, cambia de posición y me da el número correspondiente. Por último vamos a realizar el número 3, le doy un clic, siguiente renglón, nada más como referencia lo resalto, y para el número 3 voy a borrar mis 7 posiciones, y entonces el segmento G está en alto, el segmento F en bajo es un 0, el segmento E es un 0, el segmento D hasta el A son unos. Presiono el botón de Step y me muestra efectivamente el dígito 3. Ahora, como ustedes pueden observar, ya tenemos 0, 1, 2 y 3. Si yo quisiera ver lo que he hecho, le pongo en SIG, le bajo la frecuencia para que lo pueda visualizar, o si es más que suficiente y se visualiza, si se puede quedar, y veo que es 0, 1, 2, 3, que son hasta ahorita los números que yo, o los dígitos que yo he hecho o he inmerso en mi generador de palabras para que me genere esa numeración. Lo que le va a corresponder a usted, alumno, es seguir generando el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, para que de una u otra manera tenga la función de un contador. Y con esto terminaría este apartado con respecto al circuito número 3. Y ya por último, ocuparíamos nuevamente el generador de palabras, y ahora, en vez de utilizar el display de 7 segmentos, utilizaremos el display de 4 segmentos, que debe de recordar que en la práctica anterior ya se utilizó. Igual se arma de la misma forma. Si usted no supiera cuál sería la secuencia, entonces ya sabe, le da doble clic, se va a Off-Out, y en automático usted ya tiene que ahora, como se recordará en la práctica anterior, la numeración va de derecha a izquierda. Se conecta y se hace el mismo proceso. Bueno, tenemos unas fallas en el ajuste. Ahí está. La terminal del lado izquierdo es la cuarta, la última. La terminal del lado derecho es la primera, etiquetado con el número 1. Y entonces así es como lo vamos a conectar. Vamos a eliminar este circuito o este display. Colocamos nuestro display, y esta terminal, que es la primera, va a ir al primer nodo de conexión. Esta terminal, que es la segunda, va al segundo nodo de conexión. Tercer terminal, tercer nodo de conexión, y la última con el cuarto nodo de conexión. Se había mencionado que este display ya tiene integrado el decodificador hexadecimal. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro buffer, pero ahora con valores correspondientes para que la salida binaria me entregue los datos correspondientes y se active mi display.
Entonces, ¿qué datos son los correspondientes? Tendríamos directamente del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 y vamos a dejarle hasta el 7. Yo le doy un clic a la posición 7 y aquí en editar obviamente me dice que es dicha localidad. Para que no me lea todo el buffer voy a poner aquí en final 0007 y con ello nada más me va a leer esta zona de información. Entonces lo que procede ahora es ponerlo en ciclo y ver su funcionamiento. Ahora sí, podemos decir que hemos llegado al final de esta práctica en donde de alguna u otra manera se ha comprobado que efectivamente está realizando la función de un contador de 4 segmentos y de 7 segmentos. Muchas gracias.